Hola, ¿cómo están todos ustedes? El instructor FIDE, Gerardo Hernández, nuevamente para comentar algunas variedades de los jaque mates al rey. Veremos hoy la variedad llamado el mate árabe. El mate árabe se produce en una conjunción de la torre con apoyo del caballo, que son las dos piezas principales cuyos movimientos no cambiaron al efectuarse la reforma del ajedrez en el siglo XV. Por este motivo, el mate efectuado con estas dos piezas ya lo realizaban los árabes en su Saktani. Es un mate muy hermoso que veremos a continuación en una muy bonita partida jugada el año 1928 en La Haya, Holanda, en la cual se enfrentó con las piezas blancas Manuel Golmayo, que vamos a dar una pequeña referencia a este gran maestro español, enfrentando a Mattison. Golmayo contaba a la sazón con 44 años. Daremos una pequeña síntesis de la biografía de Golmayo. Manuel Golmayo de la Torriente nació en La Habana el 12 de junio de 1883 y murió en Madrid el 7 de marzo de 1973 a la edad de 89 años. Manuel Golmayo y su hermano Celso nacieron en Cuba como consecuencia de encontrarse allí sus padres. No nos olvidemos que en esa época, el año 1883, Cuba era una provincia de España. Cuba se independizó el año 1900. Su padre, Celso Golmayo Zúpide, abogado nacido en Logroño, era a la sazón fiscal del Tribunal Contencioso en La Habana. Don Celso Golmayo Zúpide fue el mayor impulsor del ajedrez en Cuba y el primer campeón no oficial en aquel país. Sus hijos heredaron de su padre su afición por el ajedrez. Tras la independencia de Cuba, se traslada a España por su profesión de militar, comandante del Estado Mayor, donde residió en Madrid hasta su muerte. En 1902, con motivo de la coronación del Alfonso XIII, se organiza el primer campeonato nacional español de ajedrez de la era moderna en que Manuel Golmayo se proclama campeón. Durante muchos años no tuvo rival en España, hasta la década de los 30. Ganó casi todos los torneos que se organizaron en España durante esa época y revalidó su título de campeón de España en las ediciones celebradas en 1912, 1919, 1921, 1927 y 1928. Si bien solamente están reconocidas por la Federación Española de Ajedrez las ediciones de 1902, por delante el jugador Juan Sadón, en 1912 por delante el jugador Manuel Zaragoza y en 1921 por delante de su hermano Celso Golmayo. Los demás fueron oficiosos. En 1930 pierde el título de campeón de España al ganarlo Ramón Rey Ardí, quedando Golmayo subcampeón. Golmayo participó en algunos torneos internacionales con buenos resultados. Participó en el Torneo de las Naciones en París en 1924, que coincidió con la Olimpiada de París, quedó en octava posición. Quedó cuarto en La Haya en 1928, donde venció a Max Euwe en un torneo de cuya partida vamos a ver a continuación, y sexto en Barcelona en 1929. Defendió el primer tablero de España en la Olimpiada de Ajedrez de Londres en 1927, Hamburgo en 1930 y Praga en 1931. También entabló dos partidas amistosas con el campeón mundial Alekhine. Al comenzar la Guerra Civil Española, marcha a París y regresa a España al terminar la contienda. Aunque continuó jugando ajedrez, ya solo logró éxitos aislados como el primer puesto en los torneos de Madrid en 1947 y Linares en 1951. Veremos ahora una hermosa partida donde Manuel Golmayo con las piezas blancas enfrenta a este rival, Mattison, con las piezas negras. Es una defensa Caro-Kann. La partida comienza con un peón rey y las negras asumen una defensa semiabierta, la defensa Caro-Kann. Ahora, después de este movimiento, lo lógico sería esto. Y tenemos la posibilidad de que las blancas hagan el famoso ataque Panov. En esa época era un poco temido, por lo tanto, y desconocido. Las negras después hicieron esta curiosa continuación que no es muy recomendable, dado que el blanco saca las piezas con ventaja al atacar a la dama negra. La dama tenía la posibilidad de retirarse a dama A5, que es más activa, algo parecido en la defensa escandinava, pero terminan retrocediendo con la dama a D8.
Alfil de 3 invitando a las negras a capturar el peón que quedó suelto en la casilla D4. Las negras deciden capturarlo, perdiendo nuevamente tiempo con la dama en su divagar por sobre el tablero. Dama E2, proyectando un futuro enroque largo. Desarrollo del alfil, protección del caballo para no doblar peones, enroque largo, y ya tenemos, si ustedes analizan, las blancas tienen 6 movimientos, incluido el enroque de jugadas de desarrollo, y el negro solamente 2. Hay 4 movimientos de neta ventaja en desarrollo, a lo más puro estilo Pablo Morphy. Veremos cómo las blancas sacan provecho de esto. Nuevamente la dama negra sale a pasear por el tablero, ¿no es cierto? Buena continuación de las blancas. Retroceden con el alfil y amenazan indirectamente a la dama que está en A5. E6. Otra buena jugada sobre protección del peón en A, pero también destapando la columna de dama, ya que es una columna abierta y la torre blanca que está en D1 ya amenaza un dominio de esa línea, de esa columna. Alfil E7. Caballo D5, buena jugada, donde al moverse el caballo blanco queda amenazada inmediatamente la dama negra con el alfil que está en D2. Obligada a retroceder la dama, nuevamente moviéndose, se captura el caballo creando debilidad en las casillas negras. Y ahora la última pieza que no se había jugado entra al centro del tablero. Podemos hacer la siguiente consideración en estos momentos. Las blancas terminaron su desarrollo total, el rey está enrocado en el flanco de dama, todas las piezas están movilizadas, y las negras todavía no logran enrocarse y solamente tienen desarrolladas 3 piezas. Hay una ventaja enorme por parte de las blancas, pero a veces las ventajas hay que plasmarlas, y en este caso veremos cómo las blancas plasman poco a poco esta ventaja. Ataca el alfil de casillas blancas de las blancas. Las blancas hacen esa interesante jugada para con su alfil de casillas negras ubicarlo en ese lugar en algún momento. Enroque. Estaba la posibilidad de que el blanco cambiara el alfil, pero el negro, digamos, cambiara a capturar ese alfil, pero el blanco hubiese tenido un total dominio del centro del tablero. Por eso no lo hicieron las piezas negras. Ahora, bonita jugada. Clava la posición del caballo con la dama que está atrás en E7. Y las negras hacen esta jugada ya que si el blanco hiciera alfil por F6, se encontraría con dama por C4. Por lo tanto, las blancas hacen esta interesante jugada, desarrollan la torre a la casilla D4, protegiendo el alfil que está ahí, que si fuera capturado amenazaría a la dama de las negras. Ahora sí, las negras tienen que mover el caballo del ala dama para ir en protección del caballo que está ubicado en F6. Ahora, con esa jugada, las blancas tienen lo que se llama una centralización absoluta de sus piezas. Clava la posición del caballo que está en D5 de las negras, ya que ahora el blanco amenaza alfil por F6 y no podría capturar el negro caballo por F6 por dama por C5, se quedaría la dama negra que está en C5 sin ninguna protección. Por lo tanto, las negras bajan con su caballo, lo sacan de la posible captura del alfil de las blancas y amenazan con ello a la dama blanca. Las blancas retroceden y se ubican en mejor situación todavía, amenazando ganar la calidad. ¿Qué se llama esto? Si el blanco jugara ahora, podría jugar alfil H6, amenazando un mate en G7, para que se ubiquen, ¿no es cierto? Y las negras, al evitar dicho mate, tendrían que avanzar el peón de la columna G, una casilla, es decir, G6, y se caería la torre que está en F8. Por lo tanto, las negras rápidamente sacan la torre a E8 y las blancas hacen la jugada temática para debilitar la posición de los peones y la posición del enroque de las negras.
ya que cada avance de peón genera debilidades y además las negras no tienen el alfil de casillas negras, así que por lo tanto genera mayor dominio de casillas por parte de las blancas. Ahora una hermosa jugada. Esta es una jugada de iniciativa poderosa, donde hay que tener mucho cuidado al mover los peones, debilita el enroque, pero la ventaja es enorme, como veremos. Las negras bajan hacia el flanco rey que está debilitado, y esto permite que las blancas recuperen el peón sacrificado. Torre por D5, ya que es imposible tomar para las negras E por D por torre por E7, es decir, torre por dama, se caería la dama negra. Ahora las negras inician inmediatamente un contraataque en el flanco dama, abriendo líneas para darle vida a la torre que está en A8. Pero las blancas con muy buen criterio retroceden con su alfil, donde demuestran un dominio total del tablero de ajedrez. F6 para ir cerrando las diagonales negras. H4, atacando nuevamente las debilidades del enroque de las negras. Dama F7 y ahora sí el negro amenaza a capturar la torre que está en D5. Por lo tanto, las blancas hacen esa buena jugada donde la torre queda muy bien ubicada. Cambio de peones. Y ahora con el alfil. El alfil tiene otra gran diagonal y donde va a cumplir una función muy importante hacia el final de la partida. E5, dándole vida a la dama negra para ingresar al campo enemigo. Buena jugada para reubicar el caballo en la casilla de 4. Torre A6 para poder ingresar a atacar al rey de las blancas. Pero las blancas tienen todo controlado. Este salto es muy fuerte porque va a la casilla D6 ganando calidad, como se diría. Por lo tanto, las negras insertan la dama en el flanco dama para amenazar, crear ataque hacia el rey de las blancas, pero las blancas rápidamente, sin ningún inconveniente, ofrecen cambio de dama porque saben que su ataque y dominio del tablero es muy importante, es muy poderoso. Obligada a las negras a cambiar las damas. Jaque. El rey se reubica. Muy bien. B6. Amenazando, ¿no es cierto?, situar su caballo posteriormente, después que amenacen la torre con alfil A6, capturar, mover el caballo C5. Pero las blancas, en previsión de esa jugada, sacan la torre inmediatamente a la columna dama. Y ahora las negras hubiesen tenido esta posibilidad, pero se hubiesen encontrado con la fuerte continuación. Y después de eso las blancas ganarían. Por lo tanto, después de torre de 5, el negro decide bajar con su torre, con su caballo. Muy buena jugada, donde ofrece cambio a la única pieza activa de las negras. Y ahora, la famosa jugada intermedia de José Raúl Capablanca. No siempre hay que hacer las jugadas lógicas. A veces hay algo que intercepta, hace de intermedio y cambia la normal continuación de la partida. Y es esta jugada. Jaque. Muy buena jugada. Gana peón y además ataca al rey. Rey F7. Captura la torre. Lo que obliga a las negras a mover la torre que tienen en C1. Torre F1 amenazando el peón de F2. Caballo D6, jaque intermedio. Rey E6 amenazando a la torre blanca. Torre D2 controlando el peón de F2. Alfil A6 sacando el alfil de la amenaza del caballo de las blancas. Y el caballo regresa a la casilla E4 después de haber causado estragos en la posición de las negras. Y moviéndose justamente hasta base de operaciones. Base de operaciones, no nos olvidemos, es cuando una pieza, en este caso el caballo blanco, se ubica en E4 y no hay ningún peón enemigo que lo pueda desalojar de esa posición. Es una base de operaciones extraordinaria. Rey F7 para proteger su caballo. Muy buena jugada, provocando la jugada siguiente ya que está amenazando el caballo. Y la única que le queda al negro es jugar caballo E6, lo que permite después de esta continuación un mate en 3 jugadas.
puede pausar la partida y tratar de ver cuál sería el mate. Y el mate que vamos a ver a continuación es el famoso mate árabe. El mate sigue de la siguiente manera. Rey G8. Veríamos que si el rey se va a E8, vendría mate en una sola jugada, con caballo F6. Pero el rey se desplaza a G8, lo que permite caballo F6 jaque, rey H8, y tal como lo señala la flecha, torre por H7 jaque mate. Este es el famoso y clásico mate árabe. La torre jaquea al rey con apoyo fenomenal del caballo en la casilla F6. Una hermosa partida de Manuel Golmayo, donde nos hizo recordar a Pablo Morphy con su espléndido desarrollo y un juego fluido donde la ventaja se fue acumulando hasta que finalmente causó que las piezas negras sucumbieran, sobre todo su rey, a este hermosísimo mate que se conoce hasta el día de hoy como el mate árabe. Espero que todos se sigan cuidando mucho y también mi deseo es que les haya agradado esta hermosa partida. Reháganla una y otra vez porque de esa manera uno va viendo diferentes matices y va encontrando cosas que probablemente no la vio en el primer desarrollo de la partida. Espero que todos estén muy bien y nos veremos dentro de poco tiempo más. Muchas gracias por la presencia virtual.